Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a tejer esta preciosidad de cesta que ya se las abrí. Tengo un montón de lanas aquí. La utilizo para depositar lanas, pero tú la puedes usar para cualquier ocasión, para cualquier cosita que quieras introducir aquí. Vamos a hacer en este tutorial esta preciosa cesta que viste en el intro, en la parte inicial, en esa fotico inicial que les pongo. Es una cesta en forma de calabaza para estas fiestas, para estas fechas, y es una preciosidad y súper fácil, súper rápida de tejer y de desarrollar. Tenemos aquí un aplique que le colocamos en la parte de arriba de la tapita, nos da un toque especial también. Y mis chicas, está tejida y está realizada en un material que aquí en Colombia le llamamos trapillo, pero que estuve investigando y en otros países, escríbeme en los comentarios para yo también aprender y saber cómo le llaman en tu país. Estuve investigando y en otros le llaman totora. Y bueno, unos nombres muy extraños, así que mis chicas, me encantaría conocer cómo le dicen en su país a este tipo de material que son tiras de tela. En esta oportunidad, mis chicas, vamos a trabajar un tono mostaza o un naranja, especialmente un mostaza, y para la tapa un tono verde petróleo, o si consigues un verde como este que tengo aquí en lanas, es un verde muy lindo también, serviría, combina y contrasta mucho con el mostaza. Y mis chicas, como siempre, en la descripción del video les dejo cuántos gramos exactamente gastamos de cada color. ¿Listo? Aunque aquí en Colombia no se consigue por gramos el trapillo, sino una bola por kilo o por kilo y medio aproximadamente. Así que mis chicas, yo la tengo aquí rellena de lanas. Voy a sacárselas para que ustedes vean bien la cestica, el diámetro. Ya les digo el tamaño de cuánto nos quedó. No la he medido, ya les digo. Y lo trabajé con la aguja número 6 milímetros. Ahí ahorita en el video al inicio del tutorial les indico, también necesitamos una agujita lanera como esa con un agujerito, un ojito bien grande que nos pase el trapillo. Miren mis chicas, así es la cesta por dentro. Y la tapita le queda así, justo como vimos en el intro, en el inicio. No me sale en toda la cámara, pero así es como ustedes la vieron al inicio, ¿vale? En cuanto al diámetro, nos quedó de 20 centímetros de diámetro, que es el ancho, y de alto ya con su tapita nos quedó de unos 22 centímetros aproximadamente, ¿no? Mis chicas ya saben que la medida de todo esto va de acuerdo al material, al gruesor, pues en este caso el grosor de trapillo que consigas, si es mucho más grueso que el mío. Al inicio del video les indico el gruesor de mi trapillo, de mi material, para que ustedes también lo sepan y puedan conseguir el mismo, o no importa si consiguen uno más grueso, más delgadito, no importa. Vamos a arrancar con el tutorial, mis chicas, sin antes pedirles que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones. El patrón escrito también lo encuentras acá en la descripción del video. Que me compartas la fotico de tu producto o diseño terminado con mis tutoriales. Aquí abajo están las redes sociales para que lo hagas. Y por allá también las espero para ver otro tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente tutorial. Suscríbete, por favor. Si terminas la cesta, suscríbete y comenta. Arranquemos con nuestra cesta de calabaza. Bueno, mis chicas, vamos a empezar a trabajar y quiero mostrarles el material. Vamos a trabajar con este tipo de material. Aquí en mi país, en Colombia, se le llama trapillo. En otros países estuve investigando y se puede llamar totora o cordón, estela enrolladita, mis chicas, y con esto podemos hacer tapetes, alfombras, cestas como la que vamos a hacer o hasta bolsos, ¿vale? Así que cuando tengas este material, yo conseguí este tono mostaza y un tono verde petróleo. Y en la descripción, como les dije al inicio, encuentran la cantidad justa que vamos a necesitar. En esta oportunidad, este
viene de diferentes grosores. Este trapillo viene de diferentes grosores. En esta oportunidad voy a trabajar uno de unos 5 milímetros de grosor y lo voy a trabajar con la aguja de aluminio número 6 milímetros, ¿vale? Vamos a arrancar primero realizando la cesta. Vamos a empezar, mis chicas, dejando una hebrita o un largo para ajustar al final o esconder, y vamos a trabajar 16 cadenas. Cuando tengamos las 16 cadenas, esto va a ser el alto de nuestra cesta. Vamos a devolvernos desde la segunda cadena realizando 5 puntos bajos. 1, 2, no vamos a hacerlos tan ajustados, ¿vale? 3, 4 y 5. Y vamos a trabajar los 10 que nos quedan en punto media vareta o punto bajo alto, tomando hebra antes de realizar nuestro punto. De esta forma. Esto es lo que vamos a hacer y a repetir en cada una de las filas a lo largo de todas nuestras filas. Hasta terminar haremos punto media vareta. Cuando hayas terminado la primera fila, vamos a repetirla en todas las demás, ¿vale? Pero te voy a enseñar cómo lo vamos a repetir. Vamos a subir con una cadena, giramos y en todas las filas vamos a tomar solo la hebra trasera. Solo la hebra trasera de nuestros puntos. Y donde tenemos punto media vareta, que fueron 10, hacemos punto media vareta, y donde tenemos punto bajo, que fueron 5, terminamos en punto bajo. Sobre lo que tenemos allí haremos lo mismo en todas las filas. Así que a veces vamos a iniciar las filas con punto media vareta y otras veces las iniciaremos con punto bajo. En esta oportunidad vamos a iniciar con lo que terminamos, que fue punto media vareta. Así que vamos a empezar a trabajar tomando solo la hebra trasera, los 10 puntos media vareta. Recuerda que debes tomar solamente la hebra trasera. De esta forma vamos a repetir las filas hasta obtener el largo deseado. Y ya te voy a indicar cuántas filas vamos a tejer. Vamos a tejer en total 27 filas. 27 filas y se va a ver así, mis chicas. Se va a ver así, bastante amplio. Y lo que vamos a hacer ahora es a unir las partes. Así que vamos a cortar la hebra. Vamos a cortarla. Y vamos a enhebrar. Yo tengo esta aguja lanera plástica porque tiene el hoyuelito bastante amplio que vamos a necesitar para introducir el trapillo. Y vamos a coser un extremo con el otro. Vamos a dejar la hebra bastante larga porque además de coser un extremo con el otro, de esta forma unimos ambos laterales. Vamos a necesitar también para cerrar la parte de la base, la abertura. Entonces voy a tomar cuál va a ser mi lado interno y cuál mi lado externo. El trapillo me salió un poco con un nudo, a veces viene añadido, entonces voy a dejar esa añadidura internamente. Y voy a unir de un lado al otro. Así que voy a pasar con la aguja. Voy a pasar de un lado al otro, cosiendo, tomando la primera hebra y vamos pasando, ¿vale? De esta forma vamos a ir cosiendo el lateral.
hasta llegar a este extremo. Al terminar de coser, mis chicas, ya cosí lateral, vamos a hacer un nudo en la parte final y ahora vamos a pasar la hebra por cada una de las rondas o de las filas, una hebrita, para luego jalar y que se nos cierre la abertura. ¿Listo? Vamos a ir pasando de esta forma por cada hebrita, por cada fila, igual como cerramos la cabeza del agujero de nuestros amigurumis, de la misma manera. Listo, vamos a ir pasando una a una, igual como cuando cerramos esa abertura final de nuestros amigurumis. Que no vayamos a hacer nudo para que al final, mis chicas, se pueda deslizar todo el hilo y se pueda cerrar la abertura. Vamos a ver si lo hice bien. Creo que sí, no me está quedando ningún nudito. Por cada una de las filas, que nos quede tupidito. Yo sé que no se va a cerrar completamente porque el trapillo es muy grueso, pero se va a reducir bastante la abertura y ya al final pues rematamos con el hilo y hacemos que se cierre. Hacemos que se reduzca en gran proporción ese hueco, esa abertura. Ya casi llego al inicio, así que vamos a seguir haciéndolo. Ya he terminado de pasar por cada una y vamos a jalar la hebra para que esto se vaya cerrando. ¿Listo? Vamos a jalarla muy bien. Mira, ahí se va a ir cerrando. Así se va a ir cerrando. Necesitamos un poco de fuerza para ir cerrando, ir jalando, hasta que nos dé el máximo y nos quede muy pequeñita la abertura. En mi caso, mis chicas, miren, ya la aplané, metemos la manito y aplanamos la parte que queremos que quede de base. Listo, ya lo hice y nos quedó así. Si en tu caso la abertura quedó muy amplia, vamos ahora, en mi caso no quedó tan amplia, lo voy a dejar así, no voy a introducir pues muchas cosas diminutas que se me vayan a salir. La verdad la voy a usar para otras cositas, pero si en tu caso entonces te quedó la abertura muy amplia, entonces vamos a pasar la hebra por varios puntos de un extremo al otro. ¿Listo? Y vamos a ir tejiendo como con la aguja lanera ese hoyuelo para que nos quede de un extremo a otro cerrándolo. Pasamos de un punto al otro de enfrente, diagonal, en varias formas para que esa abertura se nos cierre. Listo, es muy sencillo. Ya tenemos la cesta, mis chicas, hacemos un pequeño nudito en la parte de baja. Listo, y escondemos la hebra como normalmente la escondemos con la lana. Listo, y con las manos le damos forma a la base para que quede planita. Y ahora con el otro tono, que es el tono que yo conseguí verde petróleo, vamos a realizar la tapa. Para trabajar la tapa vamos a tomar ese tono verde o el que tengas, está bien también si tienes mostaza y vas a hacerlo todo del mismo tono, y vamos a realizar 10 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y luego trabajaremos 5 medias varetas. 1. Esta es la fila que vamos a repetir en todas las demás, igualmente también tomando la hebra trasera de los puntos en cada una de las filas. ¿Listo? Solo cambiamos la cantidad de cadenas. La idea es que este sea el largo que nos cubra la tapita, ¿vale? Vamos ahora que nos cubra la cesta, la boca de la cesta. Mira, así quedó. Y lo vamos a medir. Mira, si nosotros cogemos nuestra cesta y colocamos esto justo en el centro, se nos va a salir un poquito, como para que quede la tapita un poquito más salida que nuestra cesta.
que no nos quede tan justamente medida. Y vamos a subir con una cadena como hacíamos con la otra. Tomando la hebra trasera, vamos ahora a trabajar en media vareta la misma cantidad de puntos que hicimos abajo. Hicimos 5, 3, 4, y 5. Y luego hacemos la misma cantidad de puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Así vamos a hacer y ya te indico cuántas filas vamos a trabajar. Vas a tejer en total, mis chicas, en total 23 filas en total. Y así se va a ver. Vamos a repetir lo mismo que hicimos con nuestra cesta, cortando la hebra larguita y con la aguja lanera vamos a enhebrar y a unir los dos laterales. Y luego estaremos cerrando la abertura del centro, igual como hicimos con nuestra cesta. Listo, pasamos de un lado al otro cosiendo y cuando lleguemos al otro extremo haremos un nudito y empezaremos a trabajar tomando las hebras delanteras de las filas para poder luego jalar y cerrar la abertura del centro. Así que así vamos a ir haciendo. Yo ya voy llegando al otro extremo. Ya llegué aquí a este extremo junto con este lado y voy a hacer un nudito para cerrar y empezar a trabajar igual, mis chicas, como hicimos, tomando la hebra delantera y luego jalando para cerrar esta abertura. Acá ya nos ha quedado, le he cerrado la abertura, nos ha quedado igual que en la base un pequeño agujerito que vamos nuevamente con el hilo, pues con nuestro trapillo a cerrarlo. Listo, pasando de un extremo a otro, dejando esa parte en la parte interna de nuestra tapa. Para realizar el palito central que vamos a coser justo en el centro de nuestra tapa, vamos a hacer del mismo tono de la tapa 7 cadenas al aire. Y nos vamos a devolver desde la segunda cadena realizando primero 2 puntos bajos. Y vamos a tejer los siguientes en media vareta. 1, 2, voy a doblar el extremo para que me quede escondido. 3 y en el último 4 medias varetas. Hacemos una cadena y lo que vamos a coser es la parte más reducida. ¿Listo? Vamos a coser la punta donde tenemos los puntos bajos a nuestra tapa. Acá ya corté la hebra un poquito larguita y me voy a devolver metiendo la hebra, escondiéndola entre los puntos hasta llegar al otro extremo. ¿Listo? Hasta llegar al otro extremo donde vamos a necesitar coser a el centro de nuestra tapa. Voy a ir así atravesando los puntos hasta llegar al otro extremo. Y ahora voy a tomar la tapa y justo en todo el centro donde cerramos la abertura o el anillo vamos a dar unas puntaditas y a coser para que nos quede los puntos bajos cosidos y pegados allí y nos quede la otra parte levantadita.
Así queda ya nuestra tapa, mis chicas, ya cosida la parte de la forma de agarrar, la agarradera, por decirlo así, o el palito central. Vamos a hacer unos cuantos adornitos del tono mostaza para darle el último acabado. Ahora lo que vamos a hacer, mis chicas, es con el mismo tono mostaza con el que hicimos la cesta, vamos a hacer un pequeño lazo para poner en la parte de arriba de nuestra tapa a modo decorativo. Así que para ello vamos a necesitar aproximadamente 30 centímetros de largo y con esa medida empezar a doblar la hebra en varias repeticiones. ¿Listo? De esta forma. Cuando ya tengas varias hebras, en mi caso tengo 10 hebras, 10 tiras, vamos ahora a cortar las puntas donde nos ha quedado doble, como aquí, entonces vamos a cortar. Ya corté también la hebra que viene unida a mi madeja. Estoy cortando las de abajo, las que están dobles o dobladas, por decirlo así. De esta manera. Y ahora por la parte del otro extremo donde también están dobladas voy a tomarlas, no las voy a cortar, sino que por el contrario pues lo voy a abrir. ¿Listo? Lo vamos a abrir y vamos a sujetar la parte de arriba y la parte de abajo para poder trabajar un trenzado justo en el centro. Vamos a dejar una parte arriba sujetado con algo acá presionado y desde más abajito vamos a empezar a trabajar un trenzado. Teniendo ya sujetado la parte de arriba, vamos a cortar una hebra suficientemente larga, en mi caso corté aproximadamente 1 metro, un poco más de 1 metro, y vamos a introducirla por debajo de nuestras tiras. ¿Listo? Por debajo en todo el centro. Y vamos ahora a pasar las hebras. Voy a pasar esta, la del lado izquierdo, por encima de las hebras y esta del lado derecho por encima de esta forma. Cuando ya la tengas acá subida, la vamos a pasar por debajo, sacándola por la abertura que tenemos acá a este lado. Y jalamos de ambas partes. De esta forma, tratando de que las hebras no se nos desordenen y quede algo bien estético, bien lindo. Tampoco apretando muchísimo, sino solamente sujetando un poco. Luego vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y vamos a ir intercalando un lado y el otro. Ya hicimos de este lado, pasamos para este lado. Esta hebra la pasamos para este lado. Esta la ponemos sobre encima y vamos a pasar por debajo para salir por este agujero. Y jalamos. Vamos a ir acomodando que nos queden unos nudos muy lindos. Ahora pasamos para el otro lado. El largo de esto, mis chicas, depende mucho pues de la manera en que tú quieras el terminado. Yo ya te indico cuántas veces voy a hacerlo. Llevamos 3 veces, 1, 2 y 3. Ya te indico cuántas lo voy a hacer yo. Pero depende mucho de tu gusto, de cómo quieras que quede. Ya te muestro al final, después de hacer este trabajo, que vamos a hacer después a continuación. Vamos a ir intercalando, como te enseñé, un lado al otro. Ya la he pasado y he hecho aproximadamente unos 20 o 23 veces el nudito, exactamente 23 veces, y ahora lo que voy a hacer, esto depende de cómo tú quieras el tamaño de tu arito. Al doblarlo nos queda el agujerito para poner ahí, introducir el palito de la tapa. Mira, aquí tengo la tapa y voy a introducirlo así para que se vea pues el adorno que le vamos a colocar. Va a ir justo ahí, si lo quieres más pequeño, si lo quieres más grande. Lo doblamos
tenemos ya aquí las puntas últimas que me quedaron del último nudito. Las bajamos, cortamos una hebra, mis chicas, aproximadamente de 1 metro. Tengo ya aquí cortada una hebra como de 1 metro o más. Mírenla. Y vamos a doblar acá. Vamos ahora a hacer un pequeño lazo o enrollar esta parte. Así que vamos a poner una hebra hacia arriba, doblamos el extremo de esa hebra y empezamos a enrollar de atrás hacia adelante, ajustando un poquito, no mucho. Y enrollamos las veces que tú quieras, como para que tenga aquí un acabado lindo. Enrollamos unas cuantas veces. Cuando ya hayas terminado de enrollar, entonces lo que vamos a hacer es introducir esa última punta entre el arito que nos ha quedado acá abajo y esta de arriba la vamos a empezar a jalar para adentro, para arriba, perdón, y ahí se va a perder nuestra hebra. ¿Listo? Cortamos esta de aquí bien a ras y nos queda ya el arito. Y cortaremos acá también abajo el largo que queramos que nos queden las mechitas para poner nuestra decoración. Así queda ya nuestro aplique. Corté la hebra de arriba y un tronquito de hebra que me quedó aquí. La corté y listo. Y corté más o menos de unos 4 dedos de largo esta parte de las mechitas y nos quedó justo y preciso. Voy a colocársela y miramos ya terminada toda nuestra cesta. Así nos ha quedado la cesta, mis chicas, ya con el lacito. Acá ya lo coloqué, nuestro lacito en la parte de arriba. Queda con un detallito muy lindo. También otra opción es colocarle unas borlitas colgando. Otra forma de hacer también con trapillo. La tapa nos ha quedado súper linda. Ustedes saben que yo la relleno con lanas, pero ustedes pueden depositar ahí muchísimas otras cositas. Lo que ustedes quieran, mis chicas, para colocar de centro de mesa. Espero que les haya gustado, mis amores, este tutorial, este pequeño tutorial para estas fiestas, para estas fechas. Que lo disfrutes, mis chicas. Escríbanme en los comentarios qué les ha parecido y me encantaría que te suscribieras, que le dieras like como siempre y nos vemos en el siguiente tutorial, uno más. Nos vemos para la próxima, mis chicas, que lo hayas disfrutado. Bye, bye.